Bueno, bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo se ha sentado el desayuno? ¿Bien? ¿Sí? Yo cuando he llegado ya no quedaba nada. Veo que el funcionariado estáis muy necesitadas, las personas. Bien, antes de continuar, os recuerdo que podéis seguirnos en redes sociales en Bienestar Emocional CLM o @educajccm o @crfp, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir con la tercera ponencia de esta mañana. Viene a hablarnos, él es licenciado en Psicología Clínica, director del Centro de Atención Especializada del Menor de Castilla-La Mancha, CAEM. Viene a hablarnos de prevención del suicidio en los centros escolares. Un aplauso para Jorge Mármol. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación, pero agradecer sobre todo el haber preparado y el haber construido un escenario al detalle, un espacio de encuentro donde poder compartir, donde poder hablar de bienestar emocional en el ámbito educativo, donde poder hablar de salud mental en el aula, ¿vale? Es de ley, así que muchas gracias. Y en ese sentido, en relación al plan estratégico de inteligencia emocional y de bienestar socioemocional, bueno, como sabéis, uno de los objetivos principales que persiguen en su segundo eje tiene que ver con la prevención de las conductas de suicidio, ¿no? Y de esto vamos a hablar en estos minutos, es decir, vamos a intentar acercarnos a una realidad creciente, vamos a intentar entender un poquito mejor y más la conducta suicida, factores de riesgo, factores de prevención, qué estrategias podemos poner en marcha preventivas para trabajar en el aula y si nos da tiempo, bueno, pues el manejo, la intervención que podemos llevar a cabo ante algunas situaciones específicas que se nos puedan dar dentro del aula, ¿no? Si os parece, comenzamos definiendo qué es, ¿vale? Cuando hablamos de conducta suicida, primero tener en cuenta que es una conducta multifactorial, es decir, son muchas variables las que influyen e interfieren, desde variables genéticas, variables biológicas, psicológicas, sociales, educativas, ¿vale? Si atendemos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la conducta suicida es toda acción producida con el propósito explícito o implícito de quitarse la vida, incluyendo también cualquier intención, ideación o pensamiento que pudiera finalizar en dicha acción, aun cuando no hubiese ninguna expresión manifiesta, ¿vale? Por tanto, vemos que abarca desde la ideación, la planificación, el intento y el suicidio consumado, ¿vale? Evidentemente esto no es gradual, ¿no? Y hay variables que pueden aparecer, por ejemplo, la impulsividad en un momento determinado y es un rasgo adolescente, ¿no? Que suele estar más o menos presente o que puede estar más o menos presente. La impulsividad puede hacer que en un momento determinado no haya tanta planificación, ¿no? En esa tentativa suicidia y que se pase directamente de la ideación al intento, ¿no? La ideación suicida nos referimos a pensamientos intrusivos, repetitivos, sobre la muerte autoinfligida, ¿no? Las formas deseadas de morir, las circunstancias y condiciones en que se produce o en que se propone morir la persona, ¿no? Cuando hablamos o nos referimos de intento de suicidio, hablamos de conducta tentativa o prueba fracasada de matarse a sí mismo, y el suicidio, que haría referencia al acto deliberado de quitarse la vida, ¿no? Para acercarnos un poquito a la realidad o a la magnitud del problema, he traído algunas cifras, ¿vale? El suicidio afecta a 1 millón de personas al año en el mundo, ¿vale? Cada suicidio influye como mínimo en 7 personas, tiene un impacto, ¿vale?, directo en la vida de 7 personas como mínimo, ¿vale? Familiares, amigos, allegados, por lo tanto, un mínimo de 7 millones de personas en el mundo al año se ven afectadas directa o indirectamente por un suicidio. Además, por cada suicidio consumado puede haber entre 10 y 20 intentos autolíticos, ¿vale? Esto veremos que en el caso de los adolescentes incluso se amplía de 10 a 50 intentos autolíticos previos antes de consumir
consumar el suicidio, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de un hecho puntual, única y exclusivamente, ¿no? Sino que el sufrimiento y todo lo que genera, ¿vale?, es continuado, ¿no? Cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo, cada 40 segundos, ¿vale? Eso quiere decir que en el tiempo que dura más o menos esta exposición, que es en torno a 50 minutos, ¿vale?, ya un poco menos, entre 70 y 75 personas se habrán suicidado en el mundo, ¿vale? Duro. En España, 11 personas cada 24 horas. Una cada 2 horas y 15 minutos, ¿vale? En el 2020 en España murieron por suicidio 3.941 personas, 74% hombres, el 26% mujeres, ¿vale? Triple de personas que por accidente de tráfico, más de 14 veces que por homicidios y más de 85 veces que por violencia de género, ¿vale? Estos datos, además, contrastan de alguna manera con la inversión y las campañas que se llevan a cabo en un momento determinado en relación a los accidentes de tráfico, por ejemplo, o en relación a la violencia de género. Es decir, son muchas más personas las que mueren por suicidio que las que mueren por otro tipo por tráfico en este caso, o por violencia de género, y sin embargo son mucho menos ruidosas, ¿no? En el 2021, el suicidio, después de los tumores, en caso de los jóvenes, primera causa de muerte, chavales o jóvenes de entre 15 a 34 años, ¿vale? Y aún con todos estos datos, ¿vale?, los datos o el número podría ser mayor, porque en muchas ocasiones hay muchas muertes que se entiende que son por causas accidentales, que en realidad lo que pueden estar ocultando son suicidios enmascarados, ¿no? Por ejemplo, hay casos de accidentes de tráfico o de ahogamientos que muchas veces la motivación conlleva es el suicidio, ¿no? Y se llama epidemia silenciosa porque aún a pesar de estos datos, los que estamos comentando, ¿vale?, hay un silencio mediático, hay una falta de sensibilización, hay un estigma asociado todavía a día de hoy al suicidio, no se puede hablar abiertamente de suicidio, hay un tabú social, incluso hay algunos de los mitos, ahora vamos a ver alguno, ¿no?, pero uno de los mitos hacen referencia también precisamente a esto que estamos comentando, ¿no? El hablar sobre el suicidio puede incitar a hacerlo, ¿no? Y eso hace que guardemos silencio, que callemos y que el dolor y el malestar, ¿no?, y el sufrimiento de estas personas sigue siendo silenciado, ¿no? Y además el suicidio tiene que convivir con otra realidad, ¿no?, que es la que hace referencia a la escasa prioridad para los gobiernos. A día de hoy todavía en España no hay un plan nacional de prevención de suicidio. Lo hay en diferentes países de la Unión Europea, Estados Unidos, en varios países. En España a día de hoy todavía carecemos de este plan nacional. Sí es cierto que se van dando pasitos, se van haciendo cositas, ¿no? Recientemente se ha aprobado el permiso laboral de acompañamiento por suicidio, ¿no?, de hasta 15 días. Se puede acompañar a una persona que esté en riesgo inminente de suicidio, pero bueno, pequeños pasitos que aún están lejos, ¿no?, de cubrir la necesidad real, ¿no? Incluso las estrategias de salud mental no recogen como objetivo específico la prevención de suicidio, ¿no? Lo recogen la prevención de la depresión y a su vez está recogida en la prevención de otras enfermedades mentales, ¿no? En relación a los mitos, a mí el tema de los mitos me parece una cuestión muy interesante, ¿no? Es decir, porque al final los mitos actúan de barreras, ¿no? Actúan de una barrera clara de información, de conocimiento, limitan el conocimiento, limitan de alguna manera también el poner en marcha estrategias preventivas y también frenan la comunicación y frenan la posibilidad de conexión emocional con la persona, ¿no?, en un momento determinado. Ese silencio hace que no podamos hablar abiertamente y hace que la persona que lo sufre o que esté en riesgo en un momento determinado de suicidio no se sienta, ¿no?, con la tranquilidad o con la confianza de poder expresar lo que está sintiendo, ¿no? Y luego veremos, además, en algunas de las herramientas, ¿no?, que se pueden trabajar dentro del aula. Para mí el tema de los mitos es una fundamental, primero porque se generan espacios dentro del aula, primero porque es una estrategia muy sencilla, muy eficaz, y se generan espacios dentro del aula en los cuales al final lo que estamos haciendo es generar espacios de reflexión junto con los chavales y de expresión emocional, ¿no? Y a su vez el profesional, en este caso el docente, se muestra como persona disponible, accesible para poder abordar estos temas, que a lo mejor no en la propia sesión, ¿vale?, en la que se esté desarrollando de una manera colectiva, pero sí abre la puerta a que alguno de los chavales que esté escuchando, que se sienta identificado, que tenga alguna inquietud en ese sentido,
se pueda acercar, ¿no? Entonces, me parece un tema que luego veremos más, ¿no? Pero muy interesante para trabajar con los chavales, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo, como decía, algunos de los mitos, ¿vale? El primero lo comentábamos antes, ¿no? Al hablar sobre el suicidio con una persona que esté en riesgo puede incitar a que lo realice. Evidentemente no solo es falso, sino que en la mayor parte de los casos estamos hablando de lo contrario. Es decir, lo que permite, de alguna manera, lo que da la oportunidad, si yo pregunto a una persona que está en riesgo de suicidio, le estoy dando la oportunidad de poder compartir su sufrimiento y a lo mejor de generar juntos alguna alternativa de solución, ¿no? La persona que se quiere matar no avisa a nadie, ¿no? Pues mira, en torno a 9 de cada 10 personas que se suicidan hablaron de sus propósitos o dejaron entrever sus intenciones, ¿no? Y estamos hablando de que son peticiones de ayuda y no podemos obviar o dejar de atender estas peticiones de ayuda, porque si las dejamos de atender, nuevamente, es decir, dejamos de escuchar y dejamos de poder ofrecer alguna otra alternativa, ¿no? Los que intentan suicidarse y fracasan no querían matarse, solo era un alarde, es otro de los mitos, ¿no? Que habréis escuchado seguro. En torno a, yo os comentaba antes, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes hay entre 10 y 50 gestos autolíticos antes de un suicidio consumado, ¿no? Claro, el nivel de sufrimiento es altísimo, el nivel de desesperación es altísimo y por lo tanto el nivel de riesgo es igualmente alto, ¿no? Los chavales no quieren morir, quieren dejar de sufrir, ¿vale? Es decir, hay una ambivalencia en la que se encuentra la persona que está en esta situación. Es decir, claro que si las cosas no cambian, claro que si lo que me está generando tanto malestar, claro que lo que me está asfixiando no cambia, yo deseo morir en el sentido de que necesito dejar de sufrir. Pero también, por otro lado, si algo cambia, si alguna alternativa aparece y se puede generar una situación diferente, claro que me aferro a esa posibilidad de vida, ¿no? El suicidio no puede prevenirse, pues ocurre por impulso y sin advertencias. Bueno, hay suicidios que pueden ser resultado de un acto impulsivo, ya lo hemos comentado antes, o repentino, o también de una planificación muy cuidadosa, ¿no? Luego veremos, hay señales de alarma para poder identificar al alumno en riesgo, ¿no? Y hay indicadores tanto directos como indirectos, ¿no? Cuando una persona da señales de mejoría o sobrevive a un intento, está fuera de peligro. Bueno, cuidado con esto. Efectivamente, después de una tentativa de suicidio fallida, cuando se empieza a producir cierta mejoría, ¿vale? En ocasiones también es un momento muy crítico porque la persona vuelve a tener las fuerzas necesarias o suficientes para volver a intentarlo, porque la ideación sigue estando, la problemática, el malestar sigue estando, el sufrimiento sigue estando y la necesidad de dejar de sufrir también, ¿vale? Y hay datos que son alarmantes, ¿no? El 60% después de una primera tentativa de suicidio no recibe ningún tipo de ayuda profesional, por tanto tampoco se generan o se dan posibilidad a que se generen muchos cambios, ¿no? Casi el 50% lo vuelve a intentar en los 3 primeros meses tras tentativa fallida, entre el 1 y el 2% que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento, entre el 10 y el 20% lo consumarán a lo largo de su vida, ¿vale? Más mitos, solo las personas con problemas graves se suicidan. Ya hemos comentado al inicio, el suicidio es multicausal, nunca va a haber una única causa y ojo con pensarlo así, porque al final desatendemos otras muchas alternativas de intervención en otras muchas áreas, ¿no? Y si hay alguna causa principal o fundamental o hay un hecho vital, ¿vale? Puede actuar como desencadenante, pero nunca como causa única, ¿no? Y además, en la valoración de la gravedad también hay que tener cuidado, y esto sobre todo se ve con adolescentes, ¿no? Porque para un adolescente, en un momento determinado, el hecho de no estar en un grupo de iguales o sentirse al margen del grupo o que le haya dejado la novia de una semana, ¿no? o cualquier conflicto a los ojos del adulto puede ser mínimo, ¿vale? El adulto no valora la gravedad si no lo sabemos ver o no lo sabemos percibir con los ojos del adolescente. Tenemos que saber mirar con los ojos del adolescente y por tanto cuidar mucho el valorar esa gravedad en relación a nuestra propia experiencia y no la de él, ¿no? O la de ella. El suicida desea morir, lo comentábamos antes. Esto más que un mito es una justificación. Yo creo que cuando ocurre, bueno, pues que realmente la persona era lo que deseaba y al final lo ha conseguido, ¿no? Es decir, deseaba la muerte, ¿no? Insisto, creo que es más una justificación y era lo que yo comentaba antes. Hay una ambivalencia entre morir, vivir y sobre todo hay una necesidad de dejar de sufrir, ¿vale?
vamos a ir viendo ya algunos de los factores de riesgo, ¿vale? y de protección. Al final, bueno, evidentemente, ¿no? los adolescentes todos tienen determinados factores de riesgo y de protección, y esto se trata un poco como una balanza, ¿no? Es decir, a mayores factores de protección, pues bueno, la persona se va a sentir un poquito más empoderada, a mayores factores de riesgo va a haber o va a aparecer una mayor vulnerabilidad, ¿no? Y al final, de lo que estamos hablando es del escudo y de las armas con las que los chavales se enfrentan a la infinidad de batallas que tienen que librar, ¿vale? Y son muchas las batallas que tienen que librar. Ya de por sí sabemos que el periodo preadolescente y adolescente es una etapa crítica, es una etapa de construcción de la identidad, es una etapa de construcción de la identidad, además, en un escenario en el que me tengo que presentar al mundo, que ese escenario muchas veces se puede vivenciar como amenazante. Además, hay un nivel de exigencia muy alto, muchas veces marcado por la propia persona, pero marcado también desde el punto de vista familiar, exigencia académica, exigencia social. Entonces, se pueden producir y pueden aparecer vivencias de fracaso, vivencias de indefensión, que en un momento determinado aumenten o disparen esa vulnerabilidad, ¿vale? que haga que haya un mayor riesgo de aparición de esa conducta suicida, ¿no? Los principales factores de riesgo a nivel personal, el primero y el más importante de ellos tiene que ver con el intento previo de suicidio, ¿vale? Este es el mayor predictor que existe, es decir, el que haya habido experiencias previas, tentativas previas de suicidio, ¿vale? Predispone o puede predisponer de alguna manera a que vuelvan a aparecer. La presencia de conducta autolítica, dificultad en las relaciones sociales y de comunicación, ¿vale? Es decir, la dificultad de los chavales, niños, niñas y adolescentes, ¿no? de expresar pensamientos, sentimientos, emociones, ¿vale? Todos sabemos que al final lo que de alguna manera no sea capaz de expresar hacia afuera, ¿no? y tenga la tendencia de encerrarse en sí mismo, pues se puede volver en contra, ¿no? Problemas de salud mental y subyacentes en relación al suicidio. Las alteraciones de salud mental más relacionadas son los trastornos del estado de ánimo, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria y el trastorno por estrés postraumático. Generalmente este último va ligado a otro de los puntos que vamos más adelante, a la vivencia de experiencias traumáticas abusivas, de maltrato, etcétera, ¿no? Pero también hay que atender de alguna manera a las alteraciones subyacentes, ¿no? La psicopatología infanto-juvenil, a diferencia de la adulta, no está tan instaurada muchas veces, ¿no? Y muchas veces hablamos de rasgos, de tendencias que se van construyendo, una forma de ser que se va construyendo, pero ya va delimitando un filtro por el que pasa una manera de ver y de observar el mundo que muchas veces no es acorde o no es sanadora para el propio adolescente, ¿no? Presencia de enfermedad, dolor crónico o discapacidad física, es decir, una situación mantenida en el tiempo que genera una tensión y un malestar continuado, ¿no? Tendencia impulsiva de reacción, lo comentábamos antes con la impulsividad, y baja tolerancia a la frustración. La frustración es una de las emociones, es una emoción muy compleja y muy puñetera, si me permitís, ¿no? Es decir, genera un acorralamiento en el adolescente y una sensación de no poder escapar, ¿no? Entonces, si ya de por sí está vivenciando una situación delicada, una situación crítica, la frustración es una de las peores compañeras de viaje, ¿no? El consumo de tóxicos, que el consumo de tóxicos además también está muy relacionado con los factores precipitantes, ¿vale? Porque muchas veces bajo el estado del consumo de tóxicos es cuando llevan a cabo la tentativa de suicidio en un momento determinado, porque disminuyen las barreras o los mecanismos de defensa, ¿no? La vivencia de experiencias traumáticas que comentábamos antes, sucesos vitales estresantes, un embarazo no deseado, que nos deje la pareja, el fallecimiento de un ser querido, ¿vale? La baja autoestima, este es el escudo al que yo antes hacía referencia, una alta exigencia y un perfeccionismo marcado muchas veces por el propio chaval, ¿no? Bueno, pues la necesidad de tener que cumplir con un canon, ¿no? O con un estatus en un momento determinado, la imposibilidad de hacerlo, el sentirme incapaz de hacerlo, y el malestar que genera y la frustración que comentábamos antes, ¿no? Dificultad de aceptación, identidad o de la orientación sexual, antes el compañero lo ha definido muy bien, y el acceso a productos y objetos letales. Claro, en un momento crítico, en una situación delicada, el tener la posibilidad o el acceso más o menos rápido a este tipo de elementos, pues dispara el
el riesgo, ¿no? Factores de riesgo en el ámbito familiar. Claro, la familia al final, comentábamos antes, el factor multicausal de la conducta, es decir, hay aspectos genéticos, hay aspectos educativos, ¿no? Pero al final en la familia, es decir, muchas de las variables personales de lo que somos, ¿vale? Es decir, que tienen que ver con autoestima, autoconcepto, el cómo, la manera que tenemos de percibir el mundo, el cómo nos relacionamos, el estilo de apego relacional que desarrollamos, es decir, todas estas variables al final se gestan a fuego lento dentro del entorno familiar, ¿vale? Por eso es tan relevante, ¿no? Familias permisivas o familias autoritarias, en cualquiera de los dos casos lo que no permiten es el desarrollo normalizado del niño, de la niña o del adolescente autónomo, ¿no? Es decir, al final por una excesiva permisividad, una ausencia de límites o por un control externo excesivo, lo que no permite, lo que no damos son los parámetros necesarios para que el niño, niña o adolescente pueda crecer o desarrollarse de una manera adaptativa, ¿no? Altos niveles de exigencia o de perfeccionismo, lo comentábamos antes también, violencia intrafamiliar, estilo relacional de apego inseguro, ruptura de los vínculos familiares o que estos vínculos familiares estén dañados o sean dañinos para la persona. Claro, lógicamente el entorno familiar se entiende que debe ser un entorno seguro en la medida de lo posible y un entorno protegido. Comentábamos antes la cantidad de batallas que tienen que librar los chavales como para no tener en ningún momento un espacio, un refugio donde sentirse protegidos, ¿vale? Pues la ausencia del mismo, evidentemente, dispara el riesgo, ¿no? Antecedentes de suicidio en la familia. Y aquí, de alguna manera, lo que se genera es la valoración o la posibilidad de valorar el suicidio como una alternativa válida, ¿vale? Como una posibilidad, en un momento determinado, a la de huida o a ese dejar de sufrir que estábamos comentando, ¿no? Abuso de alcohol y sustancias en la familia, historia familiar de trastorno de salud mental, ¿vale? Más factores, nos vamos con los sociales, el entorno social, bueno, pues el entorno de la adolescencia por excelencia, ¿no? en el que se mueve y en el que se desarrolla de alguna manera, ¿no? Y aquí comentábamos antes la importancia que tenemos que dar, es decir, no restar importancia a lo que ocurre dentro de este entorno, ¿no? Que el hecho de estar dentro o estar fuera de un grupo de WhatsApp es ser o no ser, es estar o no estar, ¿no? Y así lo vivencia el adolescente y así lo tenemos que mirar nosotros, ¿no? Y también, además, que en el entorno social hay aspectos principales como que tiene que ver el sentido de pertenencia, como tiene que ver el sentirme identificado con, que son fundamentales dentro del propio desarrollo adolescente, ¿no? Entonces, la ausencia o pérdida de una red social de apoyo, aislamiento, rechazo social, bueno, pues evidentemente no tener ese sustento social, ¿vale? Pone en riesgo. Hay muchas batallas, yo comentaba antes, que se libran fuera y que necesitamos un refugio, ¿vale? En el entorno familiar, pero es que hay muchas batallas que se libran en el entorno familiar y necesitamos ese refugio en el entorno social, ¿no? En ambos casos, la ausencia de uno o de otro puede disparar el riesgo. La soledad o el sentirse desvalido, si hablamos de las batallas, igualmente, si estoy solo, me siento menos capaz o menos fuerte para poder librar esas batallas, ¿no? Desarraigo sociocultural, bueno, pues el estar en una nueva ciudad, en una nueva cultura, de alguna manera hace que perdamos los parámetros que nos ofrecen seguridad, los parámetros conocidos que nos ofrecen seguridad, y vamos a un entorno novedoso, desconocido y en ocasiones vivido como amenazante, ¿no? Con el malestar que genera, ¿no? Ciberacoso. Retos virales, redes, aquí lo que entran en juego son variables como la presión de grupo, como el sentido de pertenencia al que yo antes hacía referencia, ¿no? La necesidad de sentirme dentro y por el hecho de querer sentirme dentro, sentirme parte de, pues lleva a cabo este tipo de conductas que luego el propio niño, niña o adolescente es muy difícil o tiene mucha dificultad de salir de él, ¿no? Y falta de apego social, me refiero a la importancia de esas figuras adultas, más allá de la familia, ¿vale? Que de alguna manera ejercen de personas de confianza y de apoyo, ¿no? En el entorno académico fundamental, lo vamos a ver ahora, pero no solo en el entorno académico, ¿no? El tener un profesor, un orientador o personal docente en el cual yo me pueda apoyar, sino también en un momento determinado el entrenador del equipo de fútbol o de una clase particular extraescolar de música, es decir, personas adultas referentes y que me sirvan de apoyo para fortalecer esa red social a la que antes hacíamos referencia, ¿no? Y en el ámbito educativo, bueno, pues el acoso escolar es la primera causa, ¿vale? de conducta suicida o de factor de riesgo, es el primer factor de riesgo que puede
desencadenar en una conducta suicida, tanto para la víctima como para el agresor. La víctima yo creo que está un poco más claro, en el agresor también en determinados momentos se vivencia situaciones de presión de grupo y de culpa que los propios chavales no pueden sostener y también les pueden llevar a este tipo de ideaciones, ¿vale? De la conducta suicida, ¿no? Una alta exigencia académica, falta de sensibilización en el entorno educativo, suicidio en el ámbito escolar, de alguna manera, es decir, en el momento que se haya producido una tentativa, una situación de suicidio en el ámbito escolar, para la persona que está inmersa en un proceso de dolor puede ser igualmente, al igual que comentábamos antes, en el entorno familiar, se puede ver o se puede valorar o apreciar como una alternativa viable para ese dejar de sufrir, ¿vale? Estigma tras intento de suicidio e inacción de la comunidad educativa tras tentativa. Claro, lo comentábamos antes, es decir, la peor de las alternativas siempre relacionada al suicidio es silenciarlo o no hacer nada, siempre es la peor de las intervenciones. Entonces, si tras una tentativa el chaval lo que observa es que no ha cambiado absolutamente nada y por tanto en nada se puede sostener para generar cambios, pues puede disparar otra vez la posibilidad de aparición de esa conducta, ¿no? Pero afortunadamente tenemos factores de riesgo, factores de protección a los que poder aferrarnos, ¿no? En un momento determinado. Personales, hacen referencia a las habilidades sociales, comunicación, resolución de conflictos, es decir, dotar a los alumnos y a las alumnas de herramientas y de estrategias, ¿vale? Para una mejor socialización, autorregulación emocional, este para mí es uno de los más importantes, es decir, que los chavales sepan identificar qué les ocurre, que sean capaces de ponerle nombre a lo que les ocurre, ¿vale? Sean capaces de expresarlo y de canalizarlo de una manera adaptativa, ¿vale? A otra persona y que tengan y que cuenten con la posibilidad de tener a esa otra persona de confianza en quien poder hacerlo. Si este proceso se produce, esto es sanador en todos los sentidos, ¿vale? Cualquier bloqueo en cualquiera de estas fases lo que genera es el efecto contrario, ¿no? Una adecuada gestión de la frustración, comentábamos antes el acorralamiento que ejerce la frustración para los chavales y por lo tanto ejerce un riesgo de ser un disparador, ¿vale? De la conducta suicida. Personalidad con apertura a nuevas experiencias y capacidad de adaptación al cambio. Evidentemente una personalidad más flexible siempre va a ser o va a estar más preparada o más capacitada para generar alternativas de solución ante situaciones críticas que una personalidad, una mentalidad más rígida, ¿no? Búsqueda de ayuda, buena autoestima, volvemos al escudo, valores positivos, respeto, solidaridad, cooperación, justicia, amistad, hábitos saludables, alimentación equilibrada, ejercicio, tóxicos, hábitos de sueño. Claro, si la maquinaria funciona, ¿vale? La maquinaria es más potente o está más fuerte, ¿no? Si se empieza a debilitar, si empieza a haber problemas en la alimentación, problemas de sueño, de cansancio, se complica con tóxicos, pues evidentemente la debilidad puede ser mayor y las armas con las que cuento para la batalla pues se pueden ver un poquito deterioradas, ¿no? Factores de protección familiares, una alta cohesión y apoyo familiar, comunicación estable, fluida, reflexiva, familia integrada, sentimientos de pertenencia, es decir, es muy importante que los chavales se sientan pertenecientes a la familia, ¿vale? Es muy importante que adquieran un rol, pero no el rol del que no para por casa, no viene a comer y esto es un hostal, ¿no? Que ese rol no es adaptativo, sino siempre hay que intentar, yo entiendo que con los adolescentes muchas veces es complicado, pero siempre hay que intentar rescatar de alguna manera ese rol adaptativo, pues a lo mejor en relación al cuidado del hermano o en relación a algunas de las tareas de la casa que sí que se realicen, etcétera, etcétera. Vuelvo otra vez a plantear la importancia de la vivencia de la familia y de la casa como un refugio, ¿no? Dinámica familiar positiva y buenas relaciones paterno-filiales y fomento de la autoestima dentro del entorno familiar, ¿no? Factores de protección sociales, bueno, pues la importancia de una red de iguales consistente, es decir, fundamental, lo que yo comentaba antes del refugio, es decir, un chaval con una red social potente es un chaval que se siente capaz de casi todo, ¿vale? Un chaval con una red social carente es un chaval que se siente capaz de casi nada, ¿vale? Apego social, comentaba antes, figuras adultas de referencia que actúen como personas de confianza y que de alguna manera el chaval se pueda sentir escuchado, y el tratamiento integral y permanente y a largo plazo en el caso de enfermedad física, psíquica o adicciones, es decir, que en el caso de que la persona esté pasando por este proceso, al menos que esté siendo bien acompañada, ¿no?
Y en el ámbito educativo, bueno, para mí el ámbito educativo en ese sentido podríamos incluir, es decir, todos los factores de protección personales y todos los factores de protección sociales también se ven ubicados o se integrarían dentro del ámbito educativo. Saco aparte el ámbito educativo por su importancia y por su relevancia, ¿vale? Por muchos factores, como veremos más adelante, pero uno de ellos es el tiempo, es decir, simplemente el tiempo y de la posibilidad de trabajo que se tiene dentro de ese entorno, ¿no? Entonces hay infinidad de aspectos y de variables y de programas que se pueden poner en marcha, ¿no? Aquí comento algunos de ellos y luego más adelante detallo, ¿no? Vinculación emocional, implicación de personas de referencia en el contexto escolar, es decir, que haya personas de referencia cercanas a los chavales, sea un orientador, un profesor, tutor, quien sea, ¿vale? Pero la importancia de que el chaval sienta que hay una persona con cierta vinculación personal en la que poder confiar, ¿vale? Promoción de la responsabilidad y la participación del alumnado en la vida del centro educativo, es decir, que los chavales puedan sentir en la medida de lo posible el centro como un entorno seguro, como un entorno protegido y sentirse de alguna manera como parte de él, ¿no? Existencia, protocolo de actuación de prevención de suicidio, ¿vale? Este sería uno de los principales, es decir, que el centro cuente y tenga un protocolo de actuación de prevención de la conducta suicida, esto lo veremos también más adelante. Formación al personal docente en salud mental y suicidio, campañas de tolerancia cero al acoso escolar, educación emocional y en valores positivos, promover conductas de apoyo entre iguales, programas de habilidades sociales, gestión emocional, autoestima, insistir en la gestión emocional que comentaba antes, para mí es uno de los parámetros fundamentales de prevención de suicidio, programas de resolución de conflictos entre iguales, disponibilidad de documentación para los alumnos, ¿no? Bueno, ¿y cómo detectar a los alumnos en riesgo, ¿no? Con el conocimiento, con estos factores de protección y de riesgo, qué señales, ¿no? Directas o indirectas podemos tener en cuenta a la hora de detectar al alumno, ¿no? Bueno, pues aquí comentaba antes lo de, para empezar, el escenario académico es el escenario idóneo. Lo decía antes, ya no solo por las horas que pasan allí, sino porque podemos observarles, y hay que tener capacidad de observación, ¿no? Pero podemos observarles en diferentes entornos, tanto formales dentro del aula como informales, pasillo, patio, recreo, ¿vale? Observamos en su interacción con iguales de mismo y de diferente género y también con adultos, y además observamos en un día a día, lo cual es muy importante para saber detectar y tener la sensibilidad necesaria para detectar los cambios, que es uno de los criterios básicos que se nos debe encender la alarma si observamos cambios significativos dentro del funcionamiento del menor, ¿no? Cambios, por ejemplo, la falta de interés, disminución de esfuerzo, descenso de calificaciones, comportamiento inadecuado dentro del aula, absentismo, conducta, consumo de sustancias, violencia, evidentemente que se alejen de una línea base de normalidad del alumno o de la alumna, ¿no? Jóvenes vulnerables, ver indicadores de ansiedad, comportamiento caótico, problemas familiares, pérdidas, muerte, separación, presión de grupo, fracaso en los estudios, alta exigencia académica, ¿no? Hay señales de alarma directas en la expresión, es decir, expresar deseo de herirse o de muerte, o plantear la amenaza de hacerlo, expresar sentimientos de desesperanza, expresar bloqueos, sentirse atrapado, sufrir dolor insoportable, expresar ser una carga para los demás, expresar sentimientos intensos de culpa, de vergüenza o de odio, realizar despedidas inusuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues me encanta que me hayas ayudado, me he sentido muy ayudado por ti en este tiempo, ¿no? Que tienen matices de cierta despedida. Búsqueda activa o tenencia de métodos de suicidio, intentos de acceso a objetos, productos letales. Y las señales indirectas. Bueno, pues aparición de los cambios repentinos a los que antes hacía referencia, irritabilidad, mayor agresividad, no respetar los límites, también periodos de calma tras un estado de agitación, ¿vale? Un estado de cierto nerviosismo y de repente apreciamos una calma, ¿no? Como muy inmediata, ¿no? Pues bueno, pues ojo, porque esto puede ser un indicador que en un momento determinado la persona ya ha conectado y ya ha encontrado la salida y ya ha encontrado la solución, evidentemente, a través de la conducta suicida, ¿no? Intento previo de suicidio, comentábamos antes, conducta imprudente temeraria, aislamiento, retraimiento social, deterioro social, falta de energía, actitud pasiva, anedonia, ¿no? Bueno, lo que antes hacía disfrutar, ahora mismo la persona no se ve capaz o no disfruta por casi nada, descuido en la apariencia personal, dificultades, concentración, desatención, las conductas de cierre, ¿vale? Las despedidas en redes sociales, por ejemplo, el regalar objetos, ¿vale? a compañeros, profesores, ¿vale? Cambios de hábitos de sueño, alimentación. Al final lo que estamos viendo
Eso decía un poco antes de la importancia de saber observar, ¿no? Porque al final son una serie de piezas que van conformando un puzzle, ¿no? Pues en un momento determinado pues noto que se relaciona un poquito menos o que le veo un poquito más aislado del grupo de amigos. El otro día además me comentó que estaba descansando un poquito peor, le noto un poquito más desarreglado, ha bajado un poquito el rendimiento. Es decir, al final saber detectar diferentes aspectos que en un momento determinado nos pueden hacer encender la alarma y dar un paso, en este caso, y acercarnos a la persona e intentar preguntar qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque, claro, estos indicadores de riesgo al final vienen marcados por una mayor o menor gravedad, ¿no? Sin ideas de muerte. Es decir, cuando una persona no tiene, es decir, cuando incluso preguntando, ¿no? Acercándonos verbalmente, la persona no tiene ninguna ideación, ¿vale? Ni pensamiento en relación a la muerte. El siguiente peldaño que subiríamos serían las ideas pasivas de muerte, es decir, aparecen deseos pero sin intención, es un pensamiento vago, no está del todo definido, ¿vale? Aquí ya, de alguna manera, implicaría un seguimiento y un acercamiento, y implicaría un entender por qué en un momento determinado ha aparecido alguna vez ese deseo, ¿vale? Ante qué situación, ante qué circunstancia, ¿vale? El siguiente peldaño ya se encenderían las alarmas, ya estamos hablando de ideas o intenciones de suicidio, ideas activas de muerte, deseos con intención. Es cierto que no hay plan, pero ya hemos visto antes que no es necesario, ni siquiera en todas las ocasiones, que exista este plan. Puede aparecer la impulsividad en un momento determinado que desencadena la tentativa, ¿no? de suicidio. Aquí ya sí requiere una intervención mayor, un acercamiento mayor, ya no solo estamos hablando de la persona, sino también de poner en conocimiento de familiares, de ver si esta persona está recibiendo algún tipo de ayuda en salud mental, y si no es así, promoverlo, etcétera, ¿no? El siguiente peldaño ya hablamos de una planificación suicida, es decir, ya hay un pensamiento concreto y reciente, y ya hay un plan, ¿vale? Es decir, ya tiene todos los ingredientes para hacerlo, ¿no? Ya solo faltaría lo que precipite, ¿no? Y eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y la tentativa suicida ya requiere una intervención, ya es una situación de urgencia, requiere una intervención médica, y si se resuelve, si se consigue resolver, aquí el peso habría que ponerlo en valorar el riesgo de reincidencia, ¿vale? Es decir, intentar entender, acercarnos al adolescente para intentar entender qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Para minimizar la posibilidad de que vuelva a ocurrir, ¿no? La evaluación del riesgo lo comentábamos antes, ¿no? Es un fenómeno multidimensional. Al final se trata de detectar, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección y los posibles desencadenantes. Importante recoger información, ya no solo de la persona, evidentemente, pero la persona en un momento determinado puede ser que no nos transmita toda la información, o bien porque no confía en nosotros, o bien porque no está preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, importante recabar información de familia, de entorno académico, de pareja, de amigos, ¿vale? El análisis de la tentativa previa y la intervención de otros profesionales, en este caso de profesionales de la salud, ¿vale? Esto me lo voy a pasar un poco, ¿vale? Porque voy un poco justo. Bueno, cuando hablamos de prevención o de estrategias de prevención, lógicamente, claro, no estamos hablando de estrategias que vayan dirigidas, ¿vale? Única y exclusivamente a los niños, a las niñas, al adolescente, ¿vale? Sino que tienen que ir a toda la comunidad educativa, ¿vale? Evidentemente. Y en ese sentido, sí es cierto que para poder llevar a cabo y para poder poner en marcha, ¿vale? Todas estas estrategias, para poder hablar de verdad de salud mental en el aula, sí creo que sería necesario reforzar, ¿vale? Figuras de orientador o orientadora, de educador, educadora social, ¿vale? En los centros, porque si no es muy difícil, ¿vale? Porque, es decir, hay mucho trabajo por hacer y lo estamos viendo, pero son muy pocas las herramientas que tenemos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, desde la prevención que se puede llevar a cabo desde el equipo directivo, muy importante, comentaba antes, la necesidad de contar con un protocolo de prevención, de detección e intervención de suicidio en el centro educativo, ¿no? Es decir, un protocolo que de alguna manera guíe las actuaciones, ¿vale? que se lleven a cabo, establezca acciones preventivas, cuáles son las acciones preventivas que se van a poner en marcha, y un diagrama de flujo, personas responsables, agentes de ayuda, toma de decisiones, es decir, que venga bien marcado quién toma las decisiones, qué decisiones a tomar en un momento determinado ante las diferentes situaciones que se pueden dar dentro del
dentro del entorno académico, ¿vale? Y teléfonos y recursos de interés, ¿no? El conformar comisiones o designar profesores de referencia como apoyo y figura de mediación entre alumno y profesorado y entre alumno y familia, ¿no? La formación del profesorado en valores y en convivencia, resolución de conflictos, procesos de mediación, afrontamiento del duelo, como poco, es decir, hay muchas las áreas de formación, yo he querido traer y rescatar estas, ¿no? Favorecer la puesta en marcha de proyectos de educación para la salud, y favorecer la coordinación del profesorado en el ámbito de la acción tutorial, los profesores de la orientación y otros profesionales del ámbito sociosanitario. Claro, si estamos viendo la multicausalidad del problema y estamos viendo la necesidad y la importancia de generar espacios de coordinación con otras áreas, pues hay que facilitar de alguna manera que esta coordinación se pueda producir, ¿no? Desde la prevención del profesorado, el profesorado, asesorado por el profesional de orientación, puede observar indicadores de riesgo en base al comportamiento y al rendimiento, lo que comentábamos antes, ¿no? El saber observar, el poder entender o acercarnos al adolescente, al niño o a la niña, y el poder entender, ¿vale?, cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus factores de protección, cuál es su día a día en un momento determinado, y por lo tanto establecer esa línea base que después nos permita establecer indicadores de riesgo, ¿no? Una observación sistemática en el aula y en el centro, entrevistas individuales y seguimiento del alumnado y de las familias, ¿vale? Es muy importante, no solo estamos atendiendo, interviniendo con los alumnos, sino también con las familias, ¿vale? Análisis del expediente escolar, informes previos, aplicación de alguna prueba colectiva. En relación a las familias, comentaba, lograr la colaboración con el centro educativo para favorecer la comunicación e intervención conjunta, fomentar un estilo educativo familiar asertivo que integre normas, diálogo y autonomía, ¿no? Y el diseño y puesta en marcha de estrategias de prevención entre iguales, ¿vale? Bueno, aquí traigo algunas, ¿vale? Bueno, el crear un clima de convivencia positiva en el aula y en el centro educativo, comentábamos antes la posibilidad de que entiendan el entorno académico como un entorno protegido, un entorno seguro y que se sientan parte de él, ¿vale? Programas de mediación, programas de ayuda entre iguales, solidaridad entre el alumnado, habilidades para identificar señales o factores de riesgo de suicidio, lo comentábamos antes, formación también en ese sentido. Detectar también el papel de los alumnos a través de las redes de apoyo que puedan generar, como decíamos, ¿no?, de la importancia de esa red social en un momento determinado que amortigüe las posibles situaciones críticas que vivencia el adolescente, pues más en el entorno académico, ¿no? Disponibilidad de documentos y guías de información sobre prevención e intervención en conductas autolesivas para el alumnado y para el profesorado, ¿no? Que tengan acceso a esta información, que sea información fidedigna y que ellos puedan de alguna manera curiosear, ¿no? Prevención entre iguales. Continuamos, desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales y de sensibilización en el aula, ¿vale? Bueno, aquí hay infinidad de material. Yo aquí traigo, bueno, pues una serie, una batería de cuestiones que entiendo que son importantes o interesantes trabajar en el aula de manera colectiva, aunque también se pueden hacer de manera individual, ¿no? Abordar temas tales como la depresión, el riesgo de suicidio, salud mental, con el objeto de reducir el estigma social asociado a estas problemáticas, ¿vale? Autoconciencia y regulación emocional, tomar conciencia de lo que se siente y elaborar estrategias de gestión emocional. Contaba antes de la importancia de esa gestión emocional y de tener la capacidad de autogestionarse, ¿vale? Técnicas de relajación, autoestima, el ser capaz de enfrentarte a la vida con mayor confianza, más preparados para, decir, lo que genera la autoestima es el sentirse más preparados para afrontar las adversidades, mejor trato al otro, establecer relaciones no destructivas. Trabajar los mitos, lo comentábamos al inicio, ¿vale? Suicidio y salud mental, técnicas de comunicación asertiva, mensajes desde el yo, del yo siento, yo me siento, ¿vale? Elaborar y recibir críticas constructivas, saber decir que no, ¿vale? Técnicas del disco rayado, banco de niebla, de alguna manera se puede trabajar dentro del aula, explicar la técnica y llevarla a cabo a través de ejercicios del role-playing, por ejemplo. Resolución de conflictos, preocuparse o ocuparse, es decir, ante una situación de conflicto, ¿vale?, ante un malestar, cuál va a ser el posicionamiento que yo voy a ocupar, es decir, ante ese malestar, ¿no? Voy a ocuparme, voy a preocuparme, ¿vale? Trabajarlo esto. El método ideal, conocéis, desde, bueno, la idea de identificar el problema, definirlo, elaborar alternativas, la A de poner en marcha, accionar, ¿vale?, alguna de estas alternativas.
y la valoración de los logros, ¿vale? El trabajar con ellos la flexibilidad cognitiva, identificar pensamientos negativos y generar pensamientos alternativos en respuesta, ¿vale? Resiliencia, superación de adversidades, el pedir ayuda, la importancia de trabajar el pedir ayuda y los riesgos que conlleva el no hacerlo, ¿vale? Vivir con sentido, es muy importante que los chavales tengan metas, proyectos personales a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Que al final lo que hace es marcar una mirada hacia el futuro, ¿no? Generalmente las personas, los chavales que se ven inmersos, ¿no? en un proceso delicado, tienen muchas dificultades para ver y para mirar hacia el futuro, evidentemente. Están más anclados desde su malestar en el presente o en el pasado, ¿no? Entonces, generar con ellos estas expectativas futuras es muy protector, ¿no? La gratitud, ¿vale? Por lo general las personas tendemos, ¿no? a no agradecer o a no valorar lo que tenemos y a desear, ¿no? lo que no se tiene, ¿no? Esto en los adolescentes está como más marcado, ¿no? Pues es muy importante trabajar con ellos que sepan dar gracias y valorar lo que tienen, ¿no? El sentido del humor, que creo que es fundamental a la hora de canalizar las emociones, y con ellos trabajando es muy gratificante, ¿no? Y es muy beneficioso, ¿no? Y además tiene un impacto muy significativo en ellos, ¿no? A través de dinámicas de risoterapia, etcétera. Promoción de la educación para la salud, consumo de tóxicos, ejercicio físico, alimentación, sueño. Prevención en la familia. Para mí una de las más importantes y una de las básicas y que en ocasiones se nos olvida, ¿vale? Es que hay muchas familias, por lo menos en mi experiencia, que no tienen conocimiento de la adolescencia, es decir, pero ya no de su hijo, ya no del adolescente, sino de la adolescencia en general, ¿vale? Entonces, el formar y el informar de los procesos naturales, ¿vale? Que se dan biológicos, sociales, psicológicos, dentro del proceso de adolescencia, ¿no? El entender esos cambios de humor, esa inestabilidad emocional, ese todo nada, pensamiento dicotómico, esa intensidad de las emociones con las que viven, ¿no? el día a día el adolescente, facilita muchas veces a las familias a entender, ¿vale? qué es lo que está pasando y por lo tanto a normalizarlo de alguna manera y a minimizar el número de batallas que se libran dentro del hogar, ¿no? Entonces me parece una de las estrategias más efectivas, ¿no? Comunicación abierta y asertiva, comunicación y coordinación con centros escolares, y la familia se debe convertir, sobre todo cuando hay otros agentes implicados, ¿vale? En agente coordinador y canal de transmisión un poco de la información de los profesionales de educación, sanidad y de los servicios sociales en la intervención, ¿vale? Bueno, yo creo que me da tiempo. Hay unas, ¿qué estrategias, ¿no? podemos llevar a cabo generales ante una situación de riesgo dentro del aula, ¿no? En primer lugar, yo comentaba, activar protocolo de suicidio dentro del centro educativo, la importancia de tenerlo y, por lo tanto, activarlo, ponerlo en marcha. Mantener la calma, evidentemente, sin reprochar, sin juzgar. Escuchar de manera activa, que se sienta comprendido o comprendida. Es decir, es muy importante generar ese espacio en el que nos vamos a acercar y vamos a intentar que la persona comparta su malestar con nosotros. Afrontar con claridad y respeto un tema tan delicado y personal. Transmitir que queremos ayudarle. Y a lo mejor no sabemos qué decirle y no vamos a tener y no podemos acercarnos pensando que nosotros tenemos la solución, ¿vale? Simplemente estamos generando un espacio de escucha en el cual la persona se sienta cómoda para poder expresar, ¿vale? Evitar comentarios reprobatorios y moralizantes, es decir, evidentemente no aleccionar. Evitar tratar de convencer de que su conducta es una equivocación. Evitar frases del yo sé cómo te sientes, porque la realidad es que no lo sabemos. Entonces, si no lo sabemos, no vamos a compartir esa emoción, ¿vale? que no nos va a facilitar el conectar, ¿no? con la persona. Mostrar calma y seguridad, dejarle hablar a su propio ritmo, no minimizar nunca la problemática, lo comentábamos antes, ¿no? Informar y contactar con padres o tutores legales y si no está en manos de profesionales de la salud mental, evidentemente asesorarles para ello. No dejar nunca solo o sola y limitar el acceso a medios perjudiciales, ¿vale? Tener disponibles teléfonos de ayuda, impulsar y reforzar los factores de protección que se perciban, hablar sobre las ideas de suicidio sin reproches y sin juzgar. Volvemos a decir el no silenciar. La conducta suicida, la peor de las intervenciones es no hacer nada, ¿vale? No minimizar, buscar ayuda y mostrar interés y comprensión, ¿vale? Estrategias generales o genéricas en el aula tras un intento
de suicidio, es decir, cuando ya ha habido un intento de suicidio, qué acciones podemos poner en marcha, ¿vale? Contactar con la familia y con el alumno, manifestar preocupación, evidentemente, y ofrecer ayuda, preguntar qué información puede ser transmitida al profesorado y al alumnado, es muy importante esto, ¿vale? Que esa información esté consensuada con el alumno, con la alumna y con la familia, identificar si hay elementos en el contexto escolar que estén relacionados con la conducta suicida, evidentemente para intentar generar estrategias para poder minimizar, para que vuelva a ocurrir, ver si recibe ayuda profesional y si no, instigarle para ello, considerar quién puede apoyarle y hacer el seguimiento, esta persona a la que yo hacía antes referencia, qué persona vincular dentro del entorno educativo entendemos que puede ser la mejor alternativa para este acompañamiento, organizar una charla en clase, organizar una reunión para el personal escolar y organizar una charla en clase, si lo permite el alumno y la familia preguntar si quiere asistir, ¿vale? Y evidentemente no estamos hablando, no es una charla o no es un encuentro para hablar de la persona y de lo que ha ocurrido, ¿vale? Sino que lo que se genera es de una manera genérica, ¿vale? El hablar en relación a este tipo de situaciones, cómo se vivencian, desde dónde se vivencian y qué alternativas de respuesta, sobre todo poniendo el peso en esto, se pueden dar en un momento determinado y qué apoyos o con qué apoyos puede contar la persona, y no solo la persona, porque esto lo estamos hablando en colectivo para toda la clase, podemos disponer para minimizar el riesgo, ¿no? Preparar la vuelta al colegio, ¿vale? Muy importante, consensuada con la familia, orientadora escolar, el profesorado y el alumno, ¿vale? Promover un seguimiento de su estado afectivo, ofrecer apoyo y compañía, ¿vale? Es decir, no abandonar, no dejar solo, son muchas las situaciones a las que se va a tener que enfrentar, ¿no? Trabajo en red con salud mental y los servicios sociales si procede, y comunidad educativa, proteger, es decir, cuidado con las muestras de repulsa que se puedan dar, la ridiculización o la incluso felicitación que en ocasiones aparece por el acto como un gesto de valentía, ¿vale? Voy cerrando porque se me va acabando el tiempo. Bueno, no me da tiempo a ver estrategias generales ante un suicidio consumado. De todas maneras, lo tenéis en la guía de prevención de la conducta suicida en Castilla-La Mancha, publicada recientemente en el 2020, ¿vale? Ahí tenéis una guía bastante completa y una de las indicaciones que viene y que aparece son precisamente estas estrategias, ¿vale? Bueno, y algunas herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? O aliados en el camino. Hay aplicaciones muy interesantes de atención al suicidio, hay 3, son las más conocidas, Prevensweek, Calma y Más Caminos, son muy parecidas, ¿vale? De alguna manera lo que marca son mecanismos escudo, estrategias que se pueden utilizar en momentos de crisis y además estrategias que elabora, ¿vale? la propia persona, guías para afrontar la ansiedad, un plan de seguridad ante conductas suicidas, un banco de imágenes positivas que acercan a la vida, pregunta por el estado de ánimo a diario, ¿no? Y hace un registro y avisa, incluso en un momento determinado, de las citas con el terapeuta, ¿no? El programa Tú Cuentas, de prevención de acoso o ciberacoso, ¿vale? Es un programa muy potente, tiene una atención telefónica 24 horas, tiene un chat activo desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿vale? Coordinado por profesionales especializados, psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales, y bueno, y es un referente de ayuda y de apoyo en un momento determinado para estas vivencias críticas, ¿no? Y luego, bueno, una serie de guías y de protocolos, la primera a la que os hacía referencia, publicada en Castilla-La Mancha, ¿vale? De prevención de conducta suicida dirigida a docentes. Hay otras guías muy interesantes, a mí la de Andalucía, por ejemplo, me parece también otra de las más completas, el No estás solo, enséñales a vivir, ¿vale? También dirigida a docentes, publicada por la Comunidad de Madrid, también muy interesante. Y más protocolos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, pero primero quería decir muchas gracias a vosotros y a vosotras, porque es muy complicado lo que hacéis, es muy admirable lo que hacéis, pero de verdad tenéis la posibilidad y la oportunidad de hacerlo y merece mucho la pena. Hay mucho por hacer y son pequeñas cositas las que pueden sumar, y con la suma de todos yo creo que podemos dar respuesta o intentar dar respuesta a una situación problemática que va increciendo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, recuerdo la primera vez que llamaron al timbre y mi madre dijo: «Madre, son los muertos».
Yo tenía como unos 8 años y aquella frase se escuchaba en mi casa así en repetidas ocasiones. Esa frase o otras como, nena, dejo aquí el recibo de los muertos. Oye, el dinero de los muertos lo he dejado en el mueble de la entrada. Pues fíjate que los muertos han subido este mes. Pues yo aquello no sabía muy bien cómo ponerle un sentido. Y el caso que yo empecé a dárselo. Yo pensaba que cada mes llamaban a la puerta un grupo de muertos y me los imaginaba que eran unos hombres, claro, porque por eso que decían muertos y no muertas, ¿eh? Me los imaginaban así como unos zombies. Pues ahora a lo moderno serían unos Walking Deads. Llegaban allí con aquello como podían, pues si el brazo se lo iban poniendo, que si el ojo se le salía, y llamaban, pues si venían a llevarse a alguien, cada mes, por lo visto, eso era así. Total, que si les pagaban, pues no se lo llevaban a la persona. Y claro, yo como mi abuela era la responsable de allí de los muertos, pues yo pensaba la que se iban a llevar era mi abuela, la pobre mujer. Y aquellos, si ellos se iban con el dinero allí, y entonces se lo llevaban al jefe, que yo el jefe me lo imaginaba que era Jesús. Total, nada. ¿Sabes? Jesús aquel... Yo me imaginaba al Jesús ese que había en el póster del Domun en la iglesia de las Angustias. Hay un pelazo con un ventilador que yo decía, aquella época ya había ventiladores, ¿sabes? Ahí. Porque yo lo valgo. Una túnica blanca que yo me creía, me hacía un follón entre Sergio Dalma y Jesús, chica. Que yo decía que era mi novio y todo, ¿eh? Menos mal que se me pasó la cosa de ir pa' monja. Total. Que en aquel mejunje de cosas, pues oye, yo dije, pues voy a ahorrar. Y me puse a ahorrar. La primera vez que ahorré, yo creo que la última, ¿sabes? Soy autónoma, me dedico al arte, fatal. Total, que ahorré, cuando tuve 1.355 pesetas, yo aquello pensé que me iba a dar, pues igual nos daba para un mes o dos, o vete tú a saber, igual para un año, para mí era un dineral. Así que fui a mi abuela y le dije, toma abuela, para que no te mueras. Y mi abuela, allí que estaba ahí con la hebra y dice, pero hija mía, ¿tú qué te crees que la vida se puede comprar? Y dije, hombre, no, pero la muerte sí. Mi abuela dijo, mire, hija mía, no sé qué me estás diciendo. Tú toma estos cuartos y guárdatelos para lo que tú quieras, ¿vale? Y mira, vas a coger estas 5.000 pesetas y te vas a bajar a comprar pasteles. Y vamos a merendar pasteles, tus hermanicas, tú y yo, porque este mes he acabado de pagar los muertos. Oye, yo me dio un alivio y... Claro, aquella mujer, la mujer siguió hablando, diciendo, y mira tú qué bien, porque yo ya he pagado el nicho de tu abuelo y del mío, ahora yo tengo que pagar el de tu madre y el de tu padre, y luego el de vosotras, las hermanicas, y bueno, que a mí me queda mucha hebra, y si no, pues oye, Dios dispondrá, y aquella mujer que se puso ahí a hablar, no entendí mucho, pero el caso que nos comimos los pasteles, y yo me fui a mi habitación con el dinero que había sobrado de los pasteles, total, que tenía 1.835 pesetas. Me puse contentísima, o contentísima, como decimos en Albacete, por el dinero, porque nunca había visto tanto dinero junto y porque mi abuela no se iba a morir. Total, que de repente suena el timbre. No os preocupéis, que era mi padre que venía de hacer un recado. Pero claro, yo dije, espérate, que allí empezó el timbre a encajar con lo que me había dicho mi abuela y dije, espérate que ahora los muertos no van a venir a por mi abuela. ¿A por quién? Y pensé que igual podían venir a por mí. Y oye, fue la primera vez que pensé en la muerte. Y seguido de eso, pues el primer pensamiento que me vino fue en trabajar. Tú fíjate, muerte, trabajar, ¿sabes?
Si es que estamos fatal, gente, menos mal que estamos aquí. Total, que dije, bueno, pues me tengo que buscar un trabajito. Así que al día siguiente me fui y me monté una peluquería en el pupitre de mi cole, ¿sabes? Ahí, peluquería Patri, puse. Córtate el pelo si no quieres morirte de calor. Yo creí que ese era un buen eslogan, ¿sabes? Y yo me imaginaba aquel luminoso de folio de cuadros de mi libreta del cole. Después de una semana creí que no era el trabajo porque no había venido nadie. Guardé las tijeras de punta redonda y pensé que me tenía que dedicar a otra cosa. Así que fui dándole vueltas a ver a lo que yo me podía dedicar y mientras que yo iba dándole vueltas, pues seguía haciendo pues lo que hacía allí normalmente. Pues yo iba y me hacía una coreografía, un teatro, una canción, un playback, ¿a quién no le gusta un playback? Y yo iba a casa de las vecinas pues allí haciendo todo aquello que hacía. Y hoy un día dije, oye, pues si paso la gorra. Y pasé la gorra y me echaron dinero. Y me di cuenta que aquello que me gustaba hacer era lo que me podía salvar de los muertos. Así que ahora que soy mayor, me doy cuenta que eso que me gustaba hacer en el salón, en las cocinas de mis vecinas, es ahora lo que sigo haciendo en un escenario o en la plaza de un pueblo y que efectivamente es lo que me salva de morir y es lo que me da la vida. Muchas gracias y vamos a comer. Bien, vamos a la comida, tenemos hasta las 15:55, ya veis que estos son tiempos de emoción, ¿vale? De bienestar emocional, ¿vale? A las 4 menos 5 todo el mundo aquí, titis.